La cubierta estaba ahora tan inclinada que la gente se deslizaba prácticamente hacia el agua. Quienes se hallaban en los botes jamás olvidarían la experiencia. La popa del Titanic se elevaba más y más. Muchos pasajeros saltaban del barco hacia el frío y oscuro océano. El ruido era como si todo lo que hubiera en el interior del buque estuviera rompiéndose. Las luces, que de algún modo habían permanecido encendidas hasta ahora, se apagaron de repente, lo que sumió el océano en la más profunda oscuridad. De repente, y con un crujido ensordecedor, el enorme barco empezó a partirse entre la tercera y cuarta chimeneas. Al partirse en dos, la sección de proa desapareció por completo bajo la superficie. La popa cayó, y por un momento se mantuvo casi en equilibrio con el agua. Pocos segundos después, también empezó a hundirse, con el extremo roto inclinándose, y la sección de popa elevándose hasta situarse casi perpendicular al agua. Cuando las dos secciones se separaron por debajo del agua, la sección de popa permaneció vertical e inmóvil durante unos minutos. Luego empezó a hundirse, cobrando velocidad a medida que descendía. En el momento en que el barco desaparecía, emanaron del lugar 4 estampidos finales. Eran las 2:20 horas. Ahora ya solo quedaban los diminutos botes, esparcidos sobre un océano vacío. En el lugar donde se hundió el Titanic, se oyó un coro escalofriante, una mezcla de gritos, lamentos y chillidos. Para los que estaban en los botes, era el sonido más de pesadilla que pudieran imaginar. Sin embargo, pocos fueron los que se sintieron inclinados a ayudar a los cientos de personas que morían en el agua helada. La mayoría temió naufragar inundados y remaban hacia la multitud. Después de que 30 hombres hubieran subido al plegable B volcado, trataron de alejarse de la zona del naufragio. Mientras los supervivientes escuchaban, fueron apagándose poco a poco las voces de los que todavía forcejeaban en el océano, y cesaron por completo hacia las 3 de la madrugada. Ahora los 20 botes flotaron solitarios en medio de la oscuridad del Atlántico Norte. El quinto oficial Lowe se la había arreglado para reunir a otros botes. Desplazó a los pasajeros del bote 14 a los demás botes que estaban juntos, para regresar con el bote al lugar del naufragio en busca de supervivientes.
Había transcurrido ya más de una hora desde el hundimiento del Titanic, y la moral en los botes decaía con rapidez, cuando alguien, en el bote 13, señaló un débil y lejano resplandor hacia el suroeste. Primero apareció en el horizonte la luz de un mástil, luego la de otro, y poco después una luz verde que se movía. Ya no había duda de que se acercaba un vapor. Era poco más de las 4 de la madrugada, y a medida que los botes remaban hacia las luces del Carpathia, apareció el débil resplandor dorado del amanecer por el este. Con el amanecer aparecieron todos los botes, y poco a poco empezaban a ser rescatados por el Carpathia. La tripulación y los pasajeros del barco de la Cunard hicieron todo lo posible para dar consuelo y cuidar a los supervivientes. Sin embargo, no se podía hacer nada para cerrar las heridas de la tragedia. Después de hacer un recuento, el capitán Rostron supo que había salvado solo a 705 personas, de las 2.228 pasajeros y tripulantes del Titanic. Sus nombres fueron telegrafiados a Nueva York, a la prensa y a un mundo atónito y conmocionado por las noticias. A las 8:50 de la mañana aproximadamente, el Carpathia navegó en círculos para asegurarse de que no había más supervivientes, y luego inició su triste viaje hacia Nueva York. Los periódicos de la mañana publicaron la noticia, y la gente empezó a acumularse a las afueras de las oficinas de los periódicos. Empezaron a circular rumores de todo tipo, y listas de supervivientes y fallecidos. Desde las últimas horas de la tarde del jueves 18 de abril, se fue formando una multitud ante el muelle 54 de la Cunard. Casi 30.000 personas abarrotaban la zona. Lentamente, el Carpathia se dirigió sorprendentemente al muelle de la White Star. La razón se hizo evidente cuando empezó a arriar los botes del Titanic. Lo único que quedaba de lo que antes había sido un grandioso transatlántico. Tras regresar al muelle de la Cunard, el Carpathia quedó amarrado. Se bajó la pasarela y a las 9 en punto de la noche empezó el desembarco. La alegría era constantemente contenida por la enormidad de la tragedia. Por cada madre que se encontraba con su hijo, o hermano con su hermana, había más de un encuentro que ya no podría celebrarse nunca más.